de Génesis primeramente, Génesis 34:30, porque quiero que veamos algunos que se turbaron. Entonces, al ver algunos personajes que se turbaron o al ver algunos eventos donde hay turbación, vamos a determinar qué es estar turbados. En el libro de Génesis capítulo 34, verso 30, Génesis capítulo 34, verso 30, dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, dos hijos de él, a Simeón y a Leví, dos hijos de Jacob, él les dice: me habéis turbado, me habéis turbado. El padre le dice a sus hijos: me han turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Ahí vemos a un hombre turbado. Ahí vemos, hermano, a un hombre llamado Jacob. Vamos a ir poniéndolo aquí en la pizarra. Aquí vemos a un hombre llamado Jacob. Usted sabe que Jacob, de ahí viene lo que es el pueblo de Israel. Por eso lo ponemos ahí, porque ese es como la raíz de Israel, hermano. Ese es el padre de los israelitas. Porque él le cambian el nombre y le ponen Israel después. Después él se hace un pueblo. Ahora, ¿por qué se turbó Jacob? ¿Cuál fue el problema? Solo le voy a resumir un poquito la historia. Mire, Jacob viene de allá de la casa de Labán, su suegro. O me voy un poquito más atrás. Cuando Jacob, hermano, le dan la primogenitura, usted sabe, porque engañó a su hermano Esaú. Viene el padre de Jacob, Isaac, y lo bendice, le da la primogenitura. Y Jacob se vio amenazado por Esaú. Se enojó Esaú, hermano, dijo, y él se consolaba con la idea de matarlo. Entonces Jacob huye de la tierra de Canaán y se va y mora por más de 20 años ahí en la tierra de su suegro Labán. Ahí trabaja, pero viene el tiempo donde él dice: yo me tengo que volver a la tierra de Canaán, allá están mis padres, voy a volver a la casa de mis padres. Entonces él regresa. Cuando va de regreso, cuando viene de ese regreso, hermano, ahí en ese regreso es donde se reconcilia con Esaú. En ese regreso es donde él tiene el encuentro con aquel ángel que pelea con aquel ángel, y ahí le cambian el nombre. Y entonces, al seguir ese camino, llega a una tierra llamada Siquén, y ahí se establece por un tiempo. A una tierra llamada Siquén, ahí se establece. Entonces, estando viviendo ahí, como eran nuevos, ellos habían llegado allí. Dice que a Dina, una de sus hijas, le dio curiosidad y salió a ver cómo era el asunto ahí de las fiestas, hermano. Mire qué cosas, ¿va? Ella dijo: voy a ir a explorar este lugar, voy a ver qué hay aquí, cómo son los jóvenes de aquí, cómo se relacionan los jóvenes de aquí, cuáles son las fiestas. Y dice que salió, hermano, y solo fue a encontrar que la deshonraran. Un hombre ahí de Siquén dice que la violentó. Cuando los hermanos de ella se dan cuenta de lo que había sucedido, hermano, se enojaron, obviamente, se enojaron. Entonces, este hombre que hermano, cometió esa maldad, dice que su alma quedó ligada a Dina. Entonces él buscó arreglar el asunto. Entonces se conquistó allá a su papá para ir a hablar con Jacob y decirle que si le entregaba a la hija como esposa, casarlo, pues, después de lo que había hecho. Entonces, mire, ¿a dónde quiero llegar? Empiezan a hacer un trato entre ellos. Empiezan a hacer un trato entre los Jacob y sus hijos con aquel muchacho y todo aquel pueblo. Y llegaron a la conclusión que para poder casarse, para que pudieran entregar a Dina en matrimonio a este muchacho, tenían que circuncidarse. Oiga esto, aquí es donde ya empieza, donde quiero decirle algunas cosas. Le dice, los hijos de Jacob le dijeron a ellos: miren, no hay forma de que nosotros les demos nuestra hermana a ustedes si no se circuncidan, porque no podemos entregar nuestra hermana a un pueblo extraño. Entonces metieron algo santo para arreglar algo, hermano, impuro. ¿Cómo le explico esto? Empezaron a hacer tratos con algo sagrado, hermano. Empezaron, mire, ¿sabe cómo es esto? Yo quiero darme a entender. Es como que nosotros queramos arreglar algo en lo espiritual del mundo, hermano. Solo para ponerle un ejemplo.
es como que nosotros querramos aplicar lo sagrado para la política, por ejemplo. No se puede. Eso trae turbación. Entonces, cuando estos llegan al acuerdo, hermano, y fíjese que aquellos aceptaron, y ese, como era el rey, era un hijo del rey del otro pueblo, dice que puso una orden de que todos los hombres tenían que circuncidarse. Y así fue. Hermano, al tercer día de haberse circuncidado, estos dos, Leví y Simeón, entraron a aquel pueblo y mataron a todos los hombres, a todo el ejército lo mataron. Entonces se aprovecharon del dolor. Recuerde que la circuncisión, yo sé que tal vez hay unos que no lo saben, y yo creo que esto debemos de explicarlo, aunque es un poquito feo, pero la circuncisión era un corte en la carne, en el órgano sexual del hombre. Entonces tenían el peor dolor al tercer día, cuando dice ahí la Biblia, cuando tenían el peor dolor en su cuerpo. Estos dos llegaron a ese pueblo, hermano, a esa ciudad, y mataron a todos los hombres. Y entonces cuando Jacob se da cuenta, dijo, es lo que leímos, Jacob dice, me han turbado. Pero ¿cuál fue el origen de eso, hermano? Mire, cuando nosotros queremos mezclar, porque esa es una mezcla, hermano, mezclar lo sagrado con lo profano, no se puede. Eso causa turbación. Fíjese que yo a este punto le puse, hermano, que lo santo, eso es una mezcla. Aquí vamos a ver, el rojito vamos a poner. Dice que yo le puse a este punto, es mezclar lo santo, hermano. Eso, mire, eso carga, eso conlleva turbación. Mezclar lo santo con lo humano. Mezclar lo santo, hermano. No podemos mezclar. Mire, no podemos nosotros, hermano. No podemos. Eso no se puede. Eso causa turbación. Eso, mire, cuando pretendemos arreglar algo usando lo espiritual, no se puede, hermano. Mire, eso causa turbación. Y yo quiero que tenga presente la instrucción de nuestro Señor. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Entonces, cuando empezamos a mezclar lo que es sagrado, usted sabe que la circuncisión en aquel tiempo era una ordenanza de Dios, era algo que se le dio no a Moisés, sino que a Abraham. Le dijo todo el que nace en tu casa tiene que circuncidarse, fue una orden de Dios. Pero fíjese esto, ¿por qué se quiere circuncidar? No porque yo me quiero casar con ella. Sí, por eso te quieres circuncidar. Sí, no es porque estás convencido que el Dios al que servimos es el Dios de Israel. ¿Sabe cómo es esto? Hermano, es como que un hogar cristiano, un hogar cristiano tenga una muchachita ahí casadera y que alguien de allá afuera se enamoró, un filisteo se enamoró de ella. Entonces ese filisteo llega a la casa de los padres a pedir permiso, se quiere casar con ella. Entonces la primera condición que le pone, mire, mi hija solo es para gente cristiana. ¿De veras? ¿Eso necesita? Sí, ahorita mismo acepto a Cristo. Sí, pero ¿qué te está motivando a aceptar a Cristo? La carne te está motivando otra cosa. No es que tú tengas una convicción en tu corazón de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Salvador. Entonces no podemos hacer ese tipo de cosas, hermano. No podemos agarrar lo espiritual para querer arreglar una situación literal, una situación material. No podemos. Eso puede causar turbación entre nosotros. Mire, avanzando un poquito en el libro de Josué, capítulo 7, verso 25, le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Aquí hay otro turbado. Aquí hay otro que causa turbación y el pueblo se turba, hermano. Entonces aquí vamos a ver algunos casos de Israel como pueblo. Ahí está Jacob, que es el padre de los israelitas. Pero aquí ellos están en la tierra prometida. Y le dice, ¿por qué nos has turbado? Túrbate, Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon, dice, y lo quemaron después de que los apedrearon. Hemos hablado de esta historia, hermano, en otras ocasiones. Este es Acán se turbó él
él se turbó y turbó al pueblo. Entonces, yo quiero ir poniendo acá, porque esto es, hermano, ya, mire, esto es, vamos a ponerle aquí en los días de Josué. El pueblo del Señor fue turbado en los días de Josué. Y usted sabe que Israel espiritual somos nosotros ahora, hermano. Y si ahí, mire, si ahí Israel fue turbado, si ahí hay un pueblo turbado, de ahí podemos sacar una enseñanza. Hay un pueblo turbado y es el pueblo del Señor, es la iglesia. Entonces nosotros como pueblo de Dios, hermano, tenemos que cuidarnos de eso. Por eso, insisto y lo voy a estar repitiendo, la instrucción del Señor Jesucristo es, en cuanto a su venida, es: no se turbe vuestro corazón. Amada iglesia, es una instrucción que debemos de tenerla muy presente, porque el Señor Jesucristo la dijo. Mire, no se turbe vuestro corazón, y empieza después a hablar de su venida. Es una instrucción, hermano, que yo, mire, hasta hace poco me cayó el 20 a mí. Yo dije, qué importante esa instrucción. Ahí escuchando a un ministro de Dios, y yo siempre lo escucho. Entonces, hermano, como que algo me despertó. Digo, qué importante instrucción esa. No se turbe vuestro corazón. No se turbe. Es importante que la iglesia no tenga el corazón turbado ante la venida del Señor, porque yo le diría entonces, todo aquel que tenga el corazón confuso, hermano, todo aquel que tenga el corazón turbio, así como cuando se revuelve el agua, todo aquel que tenga el corazón turbado, perdón, pero se va a quedar. Por eso, qué importante es esta instrucción dada por nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Ahora, hermano, ¿qué es lo que turbó el corazón del pueblo aquí? ¿Qué es lo que turbó el corazón? Mire, fue turbado el corazón del pueblo porque su atención fue desviada. Ahí quiero cerrar este punto, hermano, encerrarlo en esto. Que no se desvíe nuestra atención, hermano. Mire, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a este hombre? Estando en la tierra prometida. Ya, hermano, había pasado el desierto, había pasado el Jordán, había pasado a saber cuántas cosas, hermano, a saber qué cantidad de batallas había vencido en toda su vida. Y ahora que está dentro de la tierra prometida, su visión se desvía. Empieza a ver un manto babilónico que no le pertenecía a él. Empieza a ver los lingotes de oro. Mire cómo de repente a nosotros como iglesia se nos puede empezar a desviar la visión y empezar a poner nuestros ojos en la tierra, nuestros ojos en las cosas perecederas, nuestros ojos, hermano, en las cosas materiales. ¿Cómo podemos dejar de ver lo que realmente tendríamos que estar viendo, hermano, que es a nuestro Señor Jesucristo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice en Hebreos 12. También en Colosenses capítulo 3 verso 1 dice: ustedes que han resucitado con Cristo, dice, pongan su mirada arriba donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano? Esto es bien importante. Mire, cómo nosotros a veces nos desenfocamos de lo que deberíamos estar enfocados, y entonces, mire, nuestra visión se desvía. Eso hace que nuestro corazón se turbe. Cuando empezamos, hermano, a ponerle más atención a las noticias que a la palabra de Dios, nuestro corazón se turba y se llena de miedo. Cuando empezamos, hermano, a creerle más a los pronósticos que están dando, hermano, hoy en día las noticias, los estudiosos, si usted quiere bien, ellos, esa es su materia, esa es su especialidad. Ellos no dicen mentiras, claro que sí, ellos dicen la verdad seguramente, pero nosotros tenemos otra verdad. Nosotros tenemos una verdad superior, que es la verdad en su palabra. Entonces, cuando la iglesia debería estar viendo, póngale que este marcador es la palabra de Dios, este marcador es la verdad. Entonces, póngale que entonces mis ojos deberían de estar aquí. Mi atención debe de estar en la palabra, en la verdad, en el mensaje de Dios. Pero cuando como iglesia, hermano, mire, quitamos la mirada y empezamos a ver otras cosas. Y empezamos, hermano, aquí está la palabra y nosotros ni bola le paramos y empezamos a ver otras cosas. ¿Sabe qué? Nuestro corazón se empieza a turbar. Entonces, volviendo a Acán un poquito, Acán tenía toda una tierra que fluye leche y miel por delante. Estaba a punto de recibir su herencia en la tierra prometida, pero él dejó de ver la promesa y empezó a ver aquel lingote de oro y aquel manto babilónico, y eso
le causó turbación. Entonces, ¿qué peligro hay aquí? Yo le puse a este punto, desviar la atención a lo perecedero. Desviar, hermano, o yo lo voy a, mire, lo voy a poner aquí, es poner la atención, poner la mirada en lo que perece, en lo perecedero. Hermano, este mundo se va a terminar. Tarde o temprano esta tierra va a ser destruida. No pongamos nuestra mirada en lo que va a perecer. No pongamos nuestra mirada en lo que va a perecer. Pongamos nuestra mirada en lo eterno, hermano. No dejemos de ver a Cristo, hombre. No dejemos de ver al Señor. ¿Por qué vamos a dejar de ver a Jesús, hermano? Si Él es el eterno, es lo que esperamos. Mire, pueden haber otras metas aquí que nosotros tengamos. Está bien, está bien. El que no, mire, el que no tiene metas, a nada le apunta, hermano, a nada le pega. Es bueno tener metas, pero sin dejar de ver nuestra meta máxima, que es Cristo. Esa es nuestra meta máxima, hermano. Eso, mire, ¿por qué vivimos? Por Cristo. ¿Por qué estamos aquí? Por Cristo. ¿Por qué cree que estoy predicando aquí? Por Cristo, hermano. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué me congrego? Por Cristo. ¿Cuál es mi meta máxima? ¿Cuál es mi meta final? Alcanzar a Cristo. Esa es mi meta. Que no nos quiten la atención de esa meta. Hermano, que nada nos quite, que nada nos haga ver otra cosa. Sí, hay que trabajar, hay que hacer, sí, pero no dejes de ver a Jesús. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás, hermano, mire, todo lo que hagamos aquí, en algún momento, si el Señor se tardara, nos va a tocar despedirnos de aquí y todo lo que hicimos aquí va a quedar. Pero hay una meta que es una meta eterna y es que nosotros anhelemos estar con Cristo por toda una eternidad. No dejes, no, hermano, impide que tu atención sea quitada de allí. Eso le pasó a Acán y fue turbado. Que no se turbe vuestro corazón. Avancemos, hermano, avancemos. En el libro primero de Samuel, capítulo 14. En el primer libro de Samuel, capítulo 14. Verso 21, verso 29, quiero leerle ahí, dice, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Otra vez Israel turbado. En los días de Josué, turbado. Ahora en los días de Saúl, dice ahí, un hijo de Saúl está hablando, dice, mi padre ha turbado el país. Ven ahora cómo han sido aclarados mis ojos. Mire este hombre, está diciendo, ese mandato que puso mi papá, eso ha traído confusión, eso ha traído oscurece pues el agua. Eso es, hermano, que el agua se pone turbia, no hay una claridad. No hay algo, hermano, no hay una visión así muy clara, hay confusión. Pero como él había probado la miel sin darse cuenta que su padre había puesto esa orden, sus ojos fueron aclarados. Él podía tener una visión perfecta. Entonces, solo termino de leer el versículo y hablamos de otras cosas. Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Miel es revelación, hermano. Miel es revelación. Aquí podemos mencionar muchas cosas, pero déjeme poner acá el otro punto. Este sería el tercer punto. Vamos a ver si el tiempo me da, hermano. Aquí estamos hablando ya en los días de Saúl. Mire que, y siempre con Israel, siempre con el pueblo de Dios, hermano. Siempre con el pueblo de Dios. Siempre con la iglesia. Israel es la iglesia ahora. En los días de Saúl fue turbado el pueblo del Señor. ¿Cuál fue el problema ahí, hermano? El problema es que este rey llamado Saúl, en medio de la batalla, estas cosas son un poco tremendas. Mire, en medio de una guerra, estaban peleando con los filisteos ahí, hermano. Y él puso una orden que nadie comiera. Los puso en ayuno y peleando, hermano. Qué cosas, ¿verdad?
Entonces, mire hermano, ¿sabe cómo es esto? Hay mandamientos de hombres, no de Dios. Hay instrucciones humanas que lo que nos quieren hacer es privar de las bendiciones que Dios tiene para la iglesia. Nos quieren privar de las bendiciones que Dios tiene para la iglesia. Mire, ¿cómo es posible que el Señor había dicho, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel? Dos cosas, leche y miel. Los voy a llevar ahí, es una tierra bendita, es una tierra de bendición. Y ahora les habían prohibido comer la miel. O sea, entonces no, son instrucciones humanas, son mandamientos humanos. Por eso el Señor Jesucristo habló de esto, hermano. Por eso Pablo también dice, no nos hagamos esclavos de los hombres. No, mire hermano, debemos de revisar la palabra. Que nadie nos impida, hermano, vivir una vida en Dios. Pero como a veces, hermano, mire, como a veces las cosas se malentienden, las cosas del Señor se malentienden y empezamos a poner, hermano, órdenes. Empezamos a hacer cosas a lo humano que lo que hacen que el pueblo se debilite, que el pueblo se confunda, que la iglesia se confunda, que la iglesia no sepa qué hacer, hermano, porque hay mandamientos humanos. Hay mandamientos humanos. Yo le puse a este punto, hermano. Yo le puse a este punto restricciones humanas, porque eso fue lo que hizo Saúl. Nadie va a comer. Vamos a pelear, pero nadie va a comer. Y el Señor no le había dicho eso. El Señor no le había hablado a Saúl para que pusiera en ayuno a los soldados, hermano. Entonces el hijo, hermano, se da cuenta, dice, mi padre ha turbado el país con esa instrucción. Entonces, ¿cómo de repente, hermano? Mire, ya, aterricemos con esto. ¿Cómo de repente, cómo hay restricciones humanas, hermano? Que lo que no quieren, hermano, es que nosotros experimentemos la gloria de Dios, la bendición del Señor. ¿Cómo le pondría un ejemplo de esto? Hermano, hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos, pero lo que pasa es que hay que tener cuidado porque tampoco no quiero mal darme o que mal me entienda, que yo vayan a tomar un mensaje, pero hermano, no, usted se tiene que vestir de esta forma. O sabe que usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, no tiene que bailar, no tiene que chupar, no tiene que tomar, entonces, ya vamos a hablar un poquito más adelante. El evangelio se convirtió en un montón de reglas, hermano. En un montón, se pierde la esencia del evangelio. Sí, hermano. Entonces, mire cómo de repente hay cosas que han salido del corazón humano, no de Dios. Que han salido del corazón humano, no del Señor. Entonces, cuando empezamos a tomar instrucciones que son instrucciones de hombre y no de Dios, eso causa turbación. Eso causa turbación. Mire, es que tengo que tener cuidado, hermano, para decir esto, pero mire, yo he estado con pastores, o mire, no es que he conocido a algunos de ellos, donde le han prohibido a sus ovejitas que escuchen a X ministro. Cuidadito. Solo porque aquel ministro es un poquito más profundo en la Biblia, se mete, hermano, se mete a las profundidades de la escritura y da temas muy profundos. Entonces, no lo escuche. Pastor, pero mire, deme permiso, mire, yo conocí así gente, hermano. Mire, pastor, deme permiso. Viera cómo me edifica ese pastor. Yo le estoy pidiendo permiso a ustedes. No, cuidadito, escucha, hermano, ¿cómo nos van a prohibir? Mire, pensé para decir esto, pero es lo que hizo Saúl. Eso es lo que hizo Saúl. No coman miel, y miel es revelación. Miel es revelación. Ese pastor solo de extraterrestres habla. No lo escuchen. Ese pastor solo cosas muy, no lo escuchen. ¿Por qué nos van a privar de comer la palabra revelada? Porque solo un mensaje bueno es aquel que se habla de la samaritana, pero a lo literal, hermano, nunca le sacamos lo que está ahí adentro, profundo.
No, hombre, no, que no nos priven de comer la miel, que no nos priven de comer la revelación de la palabra. Hermano, una iglesia se tiene que sustentar con revelación de la palabra, no solo con mensajes literales, no solo con mensajes, agarrar la Biblia, leer todo un capítulo, hablar unas cuantas palabras y vámonos para la casa. Yo creo que no, tenemos que empezar a comer miel. Una iglesia que se alimenta con miel es una iglesia que no se va a turbar. Mire, yo pensé para hablar de esto, pero ni modo, tengo que hablarlo, hermano. Tengo que hablarlo porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué, hermano? Nosotros como pastores tenemos una responsabilidad de hablar palabra revelada, miel. Pero no escuchen a él. No, que esto no es así, hermano. La revelación de la palabra de Dios quita toda confusión en nosotros. Que no se turbe tu corazón, que no te priven de comer miel, que no nos priven de comer la palabra revelada. Tal vez así le hubiera puesto, pero restricciones humanas, hermano, restricciones meramente carnales. Ahora, en los días de Elías, primer libro de Reyes, capítulo 18. Padre Santo, ¿cómo voy con el tiempo? Me quedan aproximadamente 27 minutos. Vamos a ver, y llevo 3 puntos, me faltan 4, hermano. Primer libro de Reyes 18, 17. Aquí vamos a hablar en los días de Elías. En los días de Elías. Entrémosle. Dice ahí, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 17. Cuando Acab, este era un rey que se torció todo, hermano. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Oiga, este perverso acusando a un hijo de Dios de que él que estaba turbando el pueblo. Pero mire Elías lo que le respondió. Elías respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú. Aquí hay otro que ha turbado el pueblo. Y en la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Otra forma de turbarse, hermano. Otra forma de turbarse. Vamos a ir poniendo aquí. O déjenme le explico primero. Déjenme le explico para después ponerlo ahí. Mire, ¿qué pasaba en esa parte? Primer libro de Reyes 17, 18 y 19. Esos 3 capítulos, hermanos, son de la vida de Elías. Pero un Elías, hermano, que demostró la gloria de Dios, hizo descender el fuego ahí en el capítulo 18. En el capítulo 19 ya como que, hermano, le entró un poco de miedo y se fue a encuevar. Pero déjeme hablarle un poquito de esto. ¿Cuál era el asunto ahí, hermano? Es ahí donde está Jezabel, un espíritu jezabélico, hermano. Mire, un espíritu tan terrible que aún en el Apocalipsis le dicen a las iglesias: mira, tengo contra ti que has tolerado a esa mujer, a esa profetisa, esa llamada profetisa que se llama Jezabel, la has tolerado entre tus reuniones. Entonces, hermano, el mover jezabélico hace que la iglesia se turbe. Mire, ¿cuál era el problema ahí? Habían falsos profetas, había un mover profético falso. Entonces por eso el pueblo estaba turbado. Lee el capítulo 18. Usted lo puede leer ahí en su casa. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo los enfrenta Elías? Elías reúne al pueblo de Israel, a un pueblo turbado, hermano, un pueblo confuso. Entonces los pone enfrente de él y les dice: decídanse hoy a quién van a servir. Si van a servir a Dios, a mi Señor, pues sigámosle a Él. Pero si van a servir a los Baales, pues váyanse detrás de los Baales. Pero defínanse. El pueblo estaba confundido. Un día adoraba a los Baales y otro día le hacía sacrificios al Señor. Un pueblo confundido. Eso es turbación, hermano. Y mire, ante esa turbación, yo creo que hoy en día, hermano, como el pueblo de Dios está turbado, está confuso. Ya no sabe cuál es la música de Dios y cuál es la música de Satanás. Se ha confundido eso, hermano. Hay un mover profético falso en medio de la iglesia. Hermano, debemos de tener cuidado. Mire, el ministerio profético es un ministerio hermoso y lo necesitamos porque los 5 ministerios, hermanos, están en función todavía.
Los necesitamos, la iglesia los necesita, los 5 ministerios, la iglesia los necesita. Y dentro de esos ministerios está el profético. Pero hermano, hay un ataque al ministerio profético, hay confusión. Y eso hace que la iglesia se turbe. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? El problema aquí era, hermano, que había un mover. Quiero ver cómo le puse acá. Sí, le puse falso mover profético. Voy a borrar acá. Es un falso mover profético. Es un falso mover profético. Hermano, que el Señor nos ayude para que no torzamos este ministerio tan lindo, hermano, que es lo profético. Pero ahora lo profético, mire, lo profético está tan manoseado, hermano, tan manoseado, tan confundida la iglesia con que creen que el mover profético es solo yo te profetizo tal cosa, que tal bendición, que el Señor ha abierto los cielos a ti, y todo, hermano, solo es hablar de dinero. El mover profético ahora se ha confundido con que traiga tanto y el Señor proféticamente le va a regalar. Hermano, hay un manoseo en lo profético que tenemos que tener cuidado. Por eso vuelvo a esto, lo sagrado, hermano, no podemos tomarlo para una cosa pagana, natural. No, mire, lo profético es algo hermoso cuando lo utilizamos correctamente, hermano. Cuando lo utilizamos correctamente. Lo profético es algo glorioso cuando le damos, hermano, la correcta ubicación. Pero hay un manoseo hoy en lo profético, que esta noche va a venir tal profeta. Si usted quiere recibir palabra profética, vengas, hermano, y empiezan a hablar un montón de cosas. Perdón, pero eso nos puede turbar ante la venida del Señor. Eso nos puede turbar ante la venida del Señor. Que no se turbe vuestro corazón. Que no se turbe vuestro corazón. Amemos lo profético, pero según la palabra de Dios. Profetas ordenados, profetas que tienen un padre espiritual, profetas que no andan, hermano, vagando en las calles, no, que tienen una casa, tienen un padre espiritual, hay alguien que los rige. Entonces tengamos cuidado, porque aún dice la Biblia que aún el enemigo se disfraza como ángel de luz. Tengamos cuidado, porque lo profético es algo muy delicado, que entonces, hermano, cuando se usa mal, cuando hay un falso mover profético, puede traer turbación a la iglesia. Puede traer turbación a la iglesia. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Hoy sí, demos el salto al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 15, verso 23. Esta versión, la Nácar Colunga, dice: y escribirles por mano de estos los apóstoles y presbíteros, hermanos, a sus hermanos de la gentilidad. Esta es una carta. ¿De quién va esa carta? De los apóstoles, de los que en ese momento tenían, por decirlo así, hermano, la administración de la iglesia, los apóstoles y presbíteros. ¿Para quién era? Para los gentiles iba dirigida esa carta. Dice: para la gentilidad que mora en Antioquía, Siria y Cilicia. Y les saludan allí. Verso 24. Habiendo llegado a nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, oiga esto, oiga, aquí esto toma un poquito más de fuerza, hermano. Habiendo salido entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado, os han turbado con palabras y han quitado vuestras almas. Que no se turbe vuestro corazón ante la venida del Señor. Tenemos que tener un corazón bien lúcido, hermano. Tenemos que tener bien clarita la doctrina, bien claro todo, hermano. Tenemos que tener, mire, esperar al Señor con una mente lúcida, con una mente bien, pero bien clarita, hermano. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es la instrucción del Señor que nos dejó. Entonces, esta carta va dirigida a los gentiles. Aquí le vamos a poner
los gentiles. Y nosotros, hermano, nosotros no somos judíos, nosotros somos iglesia gentil, pero tenemos todas las bendiciones de Dios. Todo lo que era de Israel ahora fue dado a nosotros, hermano. Ahí hablamos otro día de eso. Pero los gentiles, ahora, ¿cuál era el problema aquí? Fíjense que en este punto yo quisiera leer unos versículos, hermano, tal vez no lo traje ahí en enseñanza, pero veamos ese capítulo ahí en sus inicios. Hechos 15. ¿Cuál era el problema aquí, hermano? Mire, leamos los primeros capítulos para que podamos entrar en materia en este punto. Dios santo, ya solo me quedan unos 20 minutitos, pero aquí vamos, aquí vamos. Algunos que habían llegado de Judea, dice el verso 1. Algunos que habían llegado de Judea. Judea es Judá, judíos, los pueblos judíos. Recuerde que la iglesia nació judía en Hechos 2. Es bien importante que entendamos algunas cosas de la historia bíblica, hermano. Y me voy a tomar el tiempo para que nos ubiquemos bien. Mire, la iglesia nació en Hechos 2, completamente judía. Ahí no había, hermano, mire, todo el que estaba ahí, todos eran los apóstoles judíos, los pueblos judíos. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahí estaban en el aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo y los bautizó. Ahí se da a luz la iglesia, completamente judía. Todavía Hechos 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hechos 8, hermano, Hechos 9, la iglesia es judía. No ha salido de Jerusalén la iglesia. Perdón, en Hechos 7, cuando muere Esteban, dice que allí se esparcieron unos, salieron a otros lugares fuera de Jerusalén, fuera de Judá, pero todavía no tenían, no hay una base bíblica que tenían una iglesia. ¿Cuándo empieza la iglesia judía? ¿Cuándo comienza bíblicamente? Cuando Pedro recibe la instrucción de parte de Dios en Hechos capítulo 10, de aquella revelación, de aquel lienzo que baja, el Señor le dijo, mata y come. Y él le dice, ¿cómo voy a comer cosas inmundas? No llames inmundo a lo que yo he santificado. Ahí nace la iglesia gentil, fuera de Jerusalén. Entonces Pedro hace ese viaje a la casa de Cornelio, ahí lo puede leer en Hechos 10. Entonces dice que todos los que estaban ahí, hermano, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces pongamos, yo sé que el tiempo se me va, pero déjeme decir esto. Pongamos a la par Hechos 2 y Hechos 10. Hechos 2 y Hechos 10. En los dos capítulos hay un derramamiento del Espíritu Santo. Solo que en Hechos 2 hay un derramamiento del Espíritu Santo a los judíos. Pero en Hechos capítulo 10, verso 30 y algo por ahí, hermano, hay un derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles. La iglesia judía nace en Hechos 2 y la iglesia gentil nace en Hechos 10. Entonces, a partir de ahí, hermano, viene una multiplicación fuera de Jerusalén de la iglesia. Entonces, hay unos bandidos, y le digo bandidos porque ellos no fueron enviados. Hay unos bandidos que de los judíos salen de la iglesia judía sin ser enviados, salen a la iglesia gentil y llevan su enseñanza. Mire cuál es la enseñanza que llevan. Esos bandidos no fueron enviados. Esos salen de la iglesia judía y van a la iglesia gentil porque se dan cuenta que ya los gentiles se habían convertido al Señor. Pero miren la enseñanza que llegan. Dice, algunos que habían llegado de Judea no habían sido enviados. Ahí lo leímos en el verso anterior. Dice, se pusieron a enseñar a los hermanos que a menos que os circuncidéis conforme a la tradición de Moisés, no podéis ser salvos. Mire el mensaje que llevan estos. Sí, ustedes quienes trajo el evangelio. No, mira que ya le contaron Pedro ahí, los bendijo, el Espíritu Santo nos bautizó y luego los bautizamos en agua. Sí, pero ¿saben qué? Ustedes tienen que circuncidarse. Si quieren ser salvos, tienen que circuncidarse. Mire cómo fueron a torcer el evangelio. Verso 2, Hechos 15:2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé. Ahí ya tenían a Pablo. Recuerde que Pablo se convirtió en Hechos 9 y empezó a trabajar con los gentiles. El asunto es que dice que tuvieron un altercado, hermano, con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén. Hermano, y trataran ese asunto con los apóstoles y los ancianos, los que habían nacido allá en Hechos 2. Ahí estaban los apóstoles del Cordero todavía, ahí estaba Pedro, ahí estaba hermano Jacobo, habían otros apóstoles ahí que todavía no los habían matado todavía.
eso es otro tema, ¿va? Pero mire, el asunto es que llevan ese lío. Mire, llegaron unos allá, llegaron unos, sí, unos judíos, sí, de aquí de la iglesia, los judíos sí llegaron allá donde nosotros los gentiles, y los quieren poner cosas de la ley de Moisés. Hermano, llevaron el debate y llegaron a la conclusión que eso estaba malo. Pedro ahí auxilió y dijo, miren, yo recibí una revelación de parte de Dios que no debemos de descartarlos, ellos también son la iglesia de Cristo. Miren, yo entendí, miren hermano, esto me faltaría tiempo para explicarlo, pero ¿sabe qué dice Pedro ahí en Hechos 10? Saben, yo entendí, hasta ahora pude entender que para el Señor no hay raza, que para el Señor todo aquel que cree es parte de la iglesia. No se trata de algo étnico. El evangelio no se trata de algo étnico, dijo Pedro. Por tanto, debemos de reconocerlos como hermanos y no podemos ponerles cosas a ellos que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Así es que eso está malo. Hermanos, llegaron al acuerdo de que no. Mire, llegaron ahí y hermano, es que tengo que leerle esto. Hay un versículo donde dice que el Espíritu Santo y nosotros, eso es básico, se lo quiero leer. Ahí en Hechos 15. Ahí en Hechos 15, déjeme ver dónde está ese versículo. Perdón si me estoy alargando, hermano, pero hay un versículo, tal vez ahí me ayudan. César, lo tenés, capítulo 15 es donde dice, os pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, dice hermano. Aquí está, 15:28. Lo voy a leer desde el 27. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informaron las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo primeramente, al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. ¿Qué les dijeron? Que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de la fornicación, de la inmoralidad. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Así es que lo que le está diciendo, eso de circuncidarse no va para usted, eso de guardar el sábado no va para usted, eso de celebrar la fiesta de sus días no es para la iglesia, eso quítenlo, solo guárdense de lo que es sacrificado a los ídolos, cuídense de las inmoralidades sexuales, cuídense de lo estrangulado. Entonces hermano amado, ¿qué nos turba? ¿Y por qué me he detenido tanto en este punto? Porque hoy andan doctrinas, hermano, hoy ahí andan circulando unos hombres que se ponen una tontera por aquí, hermano, y se dejan crecer la barba y andan todos vestidos de judíos y quieren judaizar la iglesia. Eso turba, hermano, que no se turbe vuestro corazón, que no nos quieran poner cosas, hermano, que no es para nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo y Él ya pagó todo. Él ya pagó todo. Nosotros no tenemos que andar haciendo cosas en la carne, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio de todo eso. Pero quieren meter eso a la iglesia. No abras tus oídos, amada iglesia, a esos que nos quieren judaizar. Y así, hermano, así de frente lo digo y sin temor alguno. No hagas caso a personas que lo que quieren es estorbarnos, perturbarnos, llevarnos turbación con, hermano, doctrinas que lo que quieren es judaizar la iglesia. No podemos. Mire, peor cuando ni se sabe quién los envió a ellos. Lea ahí en Hechos 15, Pablo ahí dice, o escriben ahí, llegaron unos, nosotros no los hemos mandado ni sabemos quiénes son ellos. Ellos se fueron sin autorización, hermano. Dicho sea de paso, mire, yo lo digo con autoridad porque yo he sido enviado a este lugar. Yo no vine solo aquí, hermano. A mí me enviaron. No me vine enojado con mi pastor tampoco. Yo respeto mucho a mi padre espiritual. Lo respeto mucho, hermano. Y le guardo mucho respeto, cariño y hermano, y soy un hombre, soy un pastor bajo autoridad. El día que él me diga hasta aquí nomás y te tenés que salir de ahí, pues yo tengo que obedecer. Soy un hombre bajo autoridad. El día que me diga eso que estás haciendo no está correcto, por favor corregirlo, tengo que hacerlo porque yo respeto a él y yo soy un hombre bajo autoridad. He sido enviado aquí, pero hay un montón de gente que hoy anda predicando que no está enviada, hermano, no ha sido enviada. Mire, salieron de las iglesias enojados con el pastor y como se creyeron que ya tenían ministerio, voy a abrir una iglesia yo, hermano, y no han sido enviados.
Por eso en Hechos capítulo 10 o en Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo predicarán si no han sido enviados? ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Entonces yo no podría estar parado aquí predicando si yo no he sido enviado. Entonces mire, estos que no habían sido enviados, lo que causan es turbación. Lo que causan es turbación. Entonces, por lo menos a la iglesia, si hay alguien de otra iglesia que me está escuchando, pues eso júzguelo usted, pero por lo menos aquí a la iglesia de Cristo nuestro refugio, sí, a esta iglesia, yo le puedo decir, siéntase tranquilo, porque su pastor es alguien que ha sido enviado. Su pastor es alguien que está bajo autoridad. Su pastor no es alguien que dividió una iglesia y se vino para acá. Su pastor no es alguien que salió enojado de allá de la central y se vino a establecer acá. No, yo he sido enviado a este lugar. Siéntase tranquilo, porque yo he sido enviado a esta casa para edificarla, para dar palabra de edificación. Entonces, este punto cerrémoslos con los gentiles. ¿Qué causa turbación? ¿Qué causa turbación? Doctrinas judaizantes. Doctrinas judaizantes. Eso causa turbación. Cuidémonos de esas doctrinas, hermano. 5 puntitos. Rapidito, Gálatas 1:6. Me maravillo de que tan pronto, esa palabra maravillo no es en el buen sentido, no, se admira cómo la iglesia se dejó, los Gálatas, cómo esa iglesia se dejó confundir también, hermano. Me maravillo de que tan pronto, abandonando el que os llamó en la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, lo que hay es que algunos os turban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, hermano, ¿sabe cómo le puse este punto? Perder la esencia del evangelio. Pero vamos a poner a quienes fueron, a los Gálatas. Vamos a poner Gálatas. ¿Qué le pasó a los Gálatas? Se dejaron envenenar, hermano. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hechizó a ustedes? Esto es perder la esencia, hermano. Ya voy a hablar un poquito de esto. Perder la esencia del evangelio. Del evangelio. Mira, hermano, para empezar, el evangelio no es una religión. ¿Qué pasa? Que a veces para identificarnos, para identificarnos, ¿qué religión es usted? Evangélica. ¿En qué cree usted? No, yo soy evangélico, yo soy cristiano evangélico, y lo hemos agarrado eso como un calificativo. Pero el evangelio es poder de Dios. Ahí está la base. Ahí está, mire, eso es lo básico. El evangelio es poder de Dios. El evangelio son buenas nuevas, es buenas noticias. El evangelio es que aquel que está sumido en las tinieblas, que está sumido en la miseria, que está ahí, hermano, atrapado en cadenas, conozca que hay un Dios que nos dio a su Hijo unigénito y que vino a esta tierra y se hizo carne y que fue a la cruz del Calvario, allí murió por nosotros, fue sepultado y que fue a las partes más bajas a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar, pero que de ahí se levantó y ahí resurgió y ahora está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, y que tiene la autoridad sobre todas las cosas, y que Él nos vino a dar salvación y que Él nos compró. En la mañana hablamos de esto, hermano. Mire, ese es el evangelio. Y ese es un evangelio que transforma. Ese es un evangelio, hermano, que nos cambia. Cuando nosotros recibimos esa verdad en nuestro corazón y se nos revela esa verdad en nuestra vida, hermano, entonces empezamos a arreglar nuestra conducta de vida. Pero ¿sabe cómo perdemos la esencia del evangelio? Cuando nosotros creemos que primero tenemos que arreglar nuestra conducta de vida para lograr lo que el evangelio hace. Eso es lo que le pasó a los Gálatas. Perdieron la esencia. Ellos creyeron que ya con hacer obras humanas iban a alcanzar la salvación. Ellos creyeron que con hacer obras humanas iban a alcanzar lo que Dios ya regaló. Eso es perder la esencia del evangelio. Hermano,
Hermano, el evangelio no es un listado de restricciones. Que alguien me diga, mire, ¿qué es el evangelio, hermano? Mire, el evangelio es, no hay que bailar, no hay que fumar, no hay que beber, no hay que esto y lo otro, hay que cortarse el pelo. El evangelio es, no tienen que andar jeans. El evangelio es las mujeres, el evangelio es que las mujeres no usen aritos. El evangelio es que las mujeres no se maquillen. El evangelio es que las mujeres no se corten el pelo. El evangelio es que esto y esto. Así hemos convertido el evangelio, hermano. Lo hemos reducido nosotros. Que el Señor nos guarde de eso, porque eso no es el evangelio. Eso causa turbación, hermano. El evangelio es decirle a alguien que está atado por un vicio, decirle, mira, en Cristo hay libertad. En Cristo tú puedes ser libre. Ven, ríndete al Señor, que el Señor se te revele y tú vas a ser desatado. Ese es el evangelio. El evangelio no es ir allá y decirle a uno que está allá, hermano, tirado en un vicio, deja de hacer eso, no seas cobarde, deja de hacer eso y vete a la iglesia. Eso no es evangelio, eso es querer hacer las cosas al revés. Nosotros empezamos a hablar mejor. Digo hablar mejor porque aún hablamos cosas que no deberíamos de hablar, pero empezamos a corregir nuestra manera de hablar, empezamos a corregir nuestra manera de presentarnos. Empezamos a corregir de una manera de vestirnos más decentes. Empezamos a corregir nuestra manera, hermano, de muchas cosas. ¿Cuándo empezamos a corregir eso? Cuando se nos ha revelado Cristo primero. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Eso es lo que nosotros debemos de predicar, hermano. Pero imagínese un nuevecito que venga a la iglesia y tal vez viene todo peludo porque viene del mundial, hermano, viene de afuera. Y empezamos a exigirle, quítese ese pelo, no sea pecador, quítese ese pelo. Hermano, dejemos que experimente esa vida del evangelio y empiece a experimentar. Entonces él se va a dar cuenta un día, el Espíritu Santo le va a hablar, qué feo te ves con ese pelo largo. Él solito va a ir a la barbería a cortárselo. Pero es diferente, hermano. Es diferente, es que ese es el evangelio. Cuando nosotros empezamos a cambiar por lo que hemos conocido. Pero los Gálatas empezaron a caer en obras de la carne, en hacer cosas, hermano, mire, deje de hacer esto, deje de hacer lo otro, eso y esto y esto. Se convierte en una lista de restricciones cuando la obra es por gracia. Entonces eso trae, hermano, confusión y trae turbación. Que no se turbe vuestro corazón. No perdamos la esencia del evangelio. Insisto en esto, hermano. No caigamos en el error que el evangelio es una lista de restricciones. No, hermano, no, eso no es el evangelio. El evangelio es conocer el misterio de la piedad, que dice 1 de Timoteo 3:16, habla de eso. Grande es el misterio. Leámoslo. De todos modos, ahí está en su casita con una tacita de café, no hay problema si me paso unos minutos, pero primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Este es el evangelio, hermano. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba. Este es el evangelio. ¿Por qué vamos a cambiar el concepto del evangelio? La esencia del evangelio no podemos cambiarla, hermano. Mire, cada día debemos más bien de enriquecernos con esa bendita verdad, hermano, de que Cristo, el Hijo de Dios, de que el Verbo, el Hijo de Dios, se despojó de su deidad, no consideró el ser Dios, sino que se despojó de eso y tomó un cuerpo humano para venir a rescatarnos a nosotros. Ese es el evangelio. Y a partir de ahí, entonces nuestra vida, cuando nosotros recibimos esa revelación, hermano, esas buenas noticias, esas buenas nuevas, cuando nosotros recibimos esa revelación, entonces empezamos a cambiar nosotros lo externo. Pero no puede haber un cambio externo si primero no hay un cambio interno. Entonces los Gálatas empezaron a querer, hermano, hacer cambios externos sin que el evangelio nos cambiara internamente. O sea, no perdamos la esencia del evangelio.
El trabajo de Dios para con nosotros es de lo más íntimo hacia afuera. Si usted ahora tiene otras acciones, hermano, es porque Dios ya lo trabajó a usted. Pero no pretendamos que ahora, como nosotros ya fuimos cambiados, otras personas tienen que hacer lo que usted hace sin haber sido tratados internamente. Eso no es el evangelio. Espero haberme dado a entender, hermano. Pero qué importante, no perdamos la esencia del evangelio. No la perdamos, porque el evangelio es poder de Dios. Déjeme cerrar esta enseñanza en el primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 18. Pedro dice: ¿quién podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún así, dice Pedro, aún si sufren por causa de la justicia, perdón, si sufren por causa de la justicia, dichosos son. No tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Cuando usted lee el primer capítulo de esa carta de Pedro, quiero ver si lo encuentro acá. ¿A quién va dirigida esa carta? Es bien importante que hagamos estos detallitos. Fíjese, hermano, a veces leemos sin saber, y esto con qué se come, y esto para quién iba. Pero mire, ¿a quién va dedicada esa carta? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Mira quién le está escribiendo Pedro ahí: a los expatriados, a la dispersación. Son cristianos que por la persecución se habían ido de Jerusalén y estaban dispersos por algunos otros lados, pero eran judíos, era iglesia judía. Interesante saber todo eso, hermano. Tal vez algún día el Señor me permite explicar un poquito mejor eso, para que también es bueno conocer historia bíblica, es bueno conocer la historia como tal, es bueno conocerla, porque cuando leemos algunas otras cosas y ya conocemos la historia, disfrutamos más la lectura, podemos meternos más en la lectura. Así es que sería bueno también una clase de esas. Pero mire, dice, los expatriados. Entonces yo le puse así, fíjense. Esta va para los expatriados. Expatriados. Y ahí lo que Pedro les está diciendo, hermano: no renunciemos a la verdad. No dejemos de tener ese celo bueno por lo santo. No, no, hermano. Por ejemplo, mire, eso que me acaba de pasar a mí, a veces no digo cosas porque a saber, hermano, voy a herir a alguien, pero hay cosas que no son negociables, hermano. Por ejemplo, eso de los judaizantes, eso sí yo lo digo de frente a cualquiera, porque eso, no, hermano, daña la iglesia. Entonces, y que te van a señalar y que te van a tildar, no importa. Mire lo que dice Pedro ahí: no importa, no tengas miedo, que no te turben ellos. Hermano, la verdad no es negociable. Esa verdad que usted ha recibido no es negociable. La verdad que usted tiene, si hay que defenderla, hay que defenderla. Claro, no por pelear una idea o una ideología, no, la verdad es la palabra de Dios, hermano. Entonces, a que nos tilden de esto, nos tilden de lo otro, mire lo que le dice Pedro a esta iglesia: tranquilos, no tengan miedo, manténganse firme en la verdad, mantengan ese celo por lo bueno, mantenga esa templanza. Si hay que defender, hay que defenderla. Manténganse ahí. No, y si me persiguen, no, y si empiezan a publicar cosas en Facebook de mí, y si empiezan a hablar tonterías de mí, no importa, no tengas miedo ni se turbe. Esto me habla entonces, hermano, que el temor a los enemigos de la verdad, el temor a los enemigos de la verdad causa turbación. No tengan miedo. Temor a los enemigos, porque hay enemigos de la verdad, hermano. Hay enemigos de la verdad. No se turbe vuestro corazón. Entonces vea, 7 puntitos. 7 puntitos que podemos ver aquí. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo se puede turbar nuestro corazón? Cuando empezamos a tener mezclas entre lo santo y lo humano. Tenemos que cuidarnos de eso. Mire, hermanos, seamos cuidadosos.
Por eso, dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Eso es, separemos las cosas. No podemos mezclar lo santo con lo profano. No podemos mezclar lo espiritual con lo material, hermano. Las cosas espirituales se entienden espiritualmente, con una mente espiritual, pero las cosas materiales hay que entenderlas con una mente pues material, pero no podemos mezclar porque eso puede traer turbación. En los últimos días, en los días de Josué, hubo un hombre que, mire, puso turbación al pueblo por poner la mirada en lo que perece, que nuestra mirada esté en el autor y consumador de la fe. Otro, en los días de Saúl, por restricciones humanas, hermano, que no caigamos en eso. Busquemos la miel de la revelación, que nadie nos impida comer miel, hermano. Que nadie nos impida comer miel. Que experimentemos la miel de la revelación, que veamos debajo de la letra, a ver qué hay, que el Señor nos quiere enseñar. Y entonces vamos a ser libres de toda turbación. En los días de Elías, un falso mover profético trajo turbación al pueblo. En los gentiles, hubieron unos que no fueron enviados, llevaron doctrinas judaizantes a la iglesia. Cuidado con eso. Yo creo que esto deberíamos de enmarcarlo acá. Porque ahorita, hermano, se ha levantado un mover judío aquí entre nosotros. Pero doctrinas judaizantes. A los Gálatas perdieron la esencia del evangelio. Perdieron la esencia, hermano. Otra cosa muy importante, hermano. No perdamos lo rico del evangelio. No perdamos, mire, es rico saber que por gracia somos salvos, no por lo que nosotros hayamos hecho. No perdamos eso rico del evangelio, hermano. No perdamos la esencia del evangelio. No le pongamos otras cosas al evangelio que nada que ver con el evangelio, hermano. No, cuidémonos. Eso trae turbación. Y por último, el temor a los enemigos de la verdad. La verdad del Señor de frente, con nuestra cara bien levantada, con nuestro rostro en alto. Nosotros confesamos y declaramos la verdad del Señor Jesucristo. Y cualquiera que quiera decir lo contrario, no vamos a tener temor de hablar la verdad del Señor Jesucristo. Y de esa forma nuestra mente se va a tener, nuestro corazón, nuestra mente va a estar despejada. No se turbe vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Y solo aquellos que estemos lúcidos, que tenemos nuestro corazón pero bien firme, hermano, y bien claro, hermano, y bien cimentado, son los que vamos a participar del arrebatamiento. Que no se turbe vuestro corazón. Amén, amén y amén. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por la instrucción de tu palabra. Oh, en el nombre de Jesús, hasta donde estén mis hermanos, los que estamos aquí, también recibimos tu palabra. Recibimos tu palabra, Señor, y creemos que nuestro corazón va a estar muy lúcido, muy claro, Señor, para tu venida. Recibimos esa instrucción. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Recibimos. Gloria a Dios.